Vamos a continuar con el ejercicio, la parte 2. Calculamos, bueno, hicimos el diagrama de reacciones, calculamos las reacciones y de pasadito también calculamos una tensión. Entonces, ahora en el paso 4, que es el diagrama de las tensiones, donde nosotros dibujamos la misma estructura, dibujamos las fuerzas externas que están acá, ¿no es cierto? Y además dibujamos las reacciones que nosotros calculamos, pero solamente como un vector, no le colocamos C vertical, C horizontal, porque al final nos genera mucho número en nuestro diagrama, ¿ya? Entonces, una vez que ya traspasamos esa información acá, colocamos las tensiones que tenemos que calcular, que en este caso tenemos ya la tensión AB, tensión AD, tensión DE, que ya la calculamos, tensión BC y la tensión CD. Recuerden que siempre anotamos nosotros las tensiones en orden alfabético para evitar cualquier confusión en los cálculos. Y voy a hacer al tiro, voy a ir haciendo al tiro acá al lado, el resumen. Entonces, el C vertical, como ya lo calculamos, lo anotamos. C vertical en este caso nos dio C vertical 1000 newton, C horizontal 1600 newton, E vertical, si se acuerdan, E vertical cuando lo calculamos nos dio 0, y E horizontal 1600 newton. Luego notamos las tensiones, tensión AB, AD, tensión BC, tensión BD, tensión CD y tensión DE, que ya la calculamos, que nos dio tensión DE igual a 1600 newton a la compresión, y lo anotamos, 1600 newton a la compresión. Entonces también lo anotamos en nuestro diagrama, tensión DE nos dio a la compresión. Ahora vamos a hacer el nudo A. Si ustedes se dan cuenta acá nosotros, si no hubiésemos calculado las reacciones, no es impedimento para calcular las tensiones de los nudos, porque nosotros vamos a hacer el primer nudo y lo primero que hacemos es dibujar el nudo, ¿ya? Dibujar las fuerzas externas que actúan en ese nudo, que en este caso son los 600 newton, ¿ya? Que están acá, y dibujamos las barras como vectores. Las barras yo se las aconsejo que la dibujan como vectores, pero siempre saliendo del nudo. ¿Ya? Entonces tenemos acá el nudo A, el nudo B y el nudo, en este caso es el D, ¿no es cierto? A, B y A, D. Cuando nosotros dibujamos las tensiones, en este caso la AB, asumimos que se está traccionando cuando dibujamos el vector hacia afuera. Y en el caso de la tensión AD, de dedo, también asumimos que se está traccionando. No quiere decir que se esté traccionando, el cálculo nos va a dar el resultado final. ¿Ya? Para poder seguir con este ejercicio, vamos a descomponer la tensión AD. La voy a dibujar aquí un poquito más grande. Bien. Vamos a dibujar la descomposición de sus componentes rectangulares. ¿Ya? Entonces tenemos acá tensión AD. El ángulo, como ya sabemos, vale 45 grados y es fácil de ver porque si yo tengo una estructura que mide 4 por 4 metros de lado, el ángulo interior es de 90 y los otros ángulos son de 45. Entonces, el F de I
va a ser igual a la tensión AD seno de 45 y el f de x va a ser igual a la tensión AD coseno de 45. Con esa información nosotros volvemos a dibujar el nudo, ¿ya? Dibujamos el nudo, dibujamos la fuerza externa, en este caso son 600 newtons, y el vector que ya conocemos, o la barra que ya conocemos, que en este caso sería la tensión AB, o sea, no que conocemos, sino que está en su componente rectangular, y la descomposición. ¿Ya? Entonces tendríamos acá tensión AD coseno de 45 y tensión AD seno de 45. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre, nosotros resolvemos el desarrollo del nudo o la sumatoria de fuerza. Entonces, la primera sumatoria que tenemos que hacer de acuerdo a ese diagrama es la sumatoria de fuerzas en I. ¿Por qué en I? Porque la AD es la única incógnita, esta que está acá, a diferencia de la sumatoria de fuerzas en X, donde tenemos AB y TAD como incógnita. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en I. Va a ser igual a ¿qué? A menos 600 newton y menos tensión AD seno de 45 igual a 0. Bajo el menos 600, lo igualo a la tensión AD, pasa hacia el otro lado positivo, y esto lo divido por seno de 45. Entonces los 600 dividido seno de 45 me da 848,5 menos 848,5 newton igual a T AD. Entonces la tensión AD va a ser igual a 848,5 newton. Como me dio negativo y yo dije que se estaba traccionando, esto se va a estar comprimiendo. ¿Ya? Entonces vamos al resumen. Tensión AD, tensión AD, tensión AD, a ver, AD, 848, 848,5 newton a la compresión. Ahora, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos? Tensión AB más tensión AD coseno de 45 igual a 0. La tensión AD la conozco, entonces me quedaría con que la tensión AB, que es lo que ando buscando, va a ser igual a menos la tensión AD
coseno de 45. La tensión AD la tengo y el valor me dio negativo. Ojo con este detalle. Siempre yo les recomiendo colocar la tensión AB de nuevo, menos y reemplazar el TAD entre paréntesis. Y ese valor sería menos 848,5 coseno de 45. Entonces la tensión AB sería los 848,5 por coseno de 45. Y eso me daría 600 newton positivo. Entonces, la tensión AB va a ser igual a 600 newton. Y esto a la tracción, como dio positivo, queda tracción. Tracción, ¿verdad? Y son 600 newton. Entonces, tensión AB tracción y tensión AD compresión. Ya resolvimos 3 barras. Vamos a resolver ahora el nudo B. Es súper sencillo en realidad el nudo B. El nudo B dibujamos el nudo, ¿ya? Dibujamos la fuerza externa, que en este caso son 400 newton. La barra, ¿ya? Entonces tenemos en este caso en el nudo B actuando AB y BC. Tensión AB y tensión BC. Y la inferior que sería tensión BD. Tensión BD. Aquí no hay nada que descomponer. Entonces vamos directo a sumatoria de fuerzas en X. Sería tensión AB menos más tensión BC igual a 0. La tensión BC entonces va a ser igual a la tensión AB. Y la tensión AB nos dio 600 positivos, recuerden, ya que ese es el valor de cálculo. Entonces la tensión BC va a ser igual a 600 newton. Entonces la tensión BC va a ser igual a 600 newton a la tracción. Ahora, sumatoria de fuerzas en I. ¿Qué tenemos en I? Menos los 400 newton menos la tensión BD igual a 0. Entonces, menos 400 newton va a ser igual a la tensión BD. Entonces,
la tensión BD va a ser igual a 400 newton y estos van a estar a la compresión porque porque el valor dio negativo, ¿ya? Entonces ya determinamos dos nuevas reacciones, BC 600, BC 600 newton a la tracción y el BD 400 a la compresión. ¿Ya? Entonces, BC, tracción. Y es que no había anotado acá. Compresión. La tensión BD. Solamente quedándonos pendiente la tensión CD, que la vamos a dejar para la tercera parte.